Primer día, principio y fundamento, primera parte, el fin del hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto y bueno según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Principio y fundamento. El padre Casanovas dice con toda fidelidad a San Ignacio que este breve texto está puesto por el santo para lograr que el ejercitante alcance las disposiciones necesarias para hacer mejor el ejercicio. Cita un texto del santo donde éste dice, hablándole al ejercitante, o sobre el ejercitante, conviene probar de ayudarlo, y para este fin sirve mucho tenerlo otros 3 o 4 días, se entiende en el ejercicio de mes, entretenido en la consideración del fundamento y en el examen particular y general, y en conocimiento de cómo se peca de pensamiento, obra y palabra, para que así vaya madurando. De estas cosas que refiere aquí San Ignacio, vamos a tratar ahora el principio y fundamento, en orden a que uno tenga mejores disposiciones para hacer el ejercicio. Digamos un poco qué significa principio y qué fundamento. ¿Por qué estas palabras usadas para esto? Porque nos van a ayudar a entender mejor lo que quiera que alcancemos San Ignacio. Principio, en primer lugar, se entiende como un inicio, como punto de salida o de arranque. Es aquello de lo que toma inicio algo, como el principio de una carrera, el principio de un camino, el principio de un libro, etc. Las cosas diversas son diversas entre sí porque tienen principios diversos. Es importante notar que un error en el principio es después gravísimo. El desenlace de ese pequeño error en el correr de una cosa, en el transcurrir, puede causar catástrofes muy grandes. Imaginemos, por ejemplo, apenas 1 milímetro que haya de error en un cohete que va a ser lanzado al espacio. Cuando llegue al espacio, la cantidad de los miles de kilómetros que ha errado en el blanco serían una cosa catastrófica. Aplicando a nuestro caso, cuando uno comienza con algo como es la vida espiritual, o uno vuelve a comenzar la conversión de todos los días, si hay algo que esté mal encarado, que esté mal ese principio, será difícil llegar a término, que es la santidad. Principio también se puede entender como constitutivo. Se llama principio a los elementos que son constitutivos de una cosa, como el hidrógeno y el oxígeno son constitutivos del agua, o como el alma y el cuerpo son principios constitutivos de nuestro ser. En este sentido, quiere decir que esta verdad que vamos a meditar ahora es el constitutivo esencial de una auténtica vida cristiana. Principio también puede ser entendido como una norma, una regla. Se dice, fulano de tal es un hombre o fulana de tal es una mujer de principios. Tiene las cosas claras, tiene una norma, una regla de vida a la cual sujetarse, atarse, con libertad, con la libertad de los hijos de Dios, pero una norma clara que la va a llevar a puerto. San Ignacio nos da el título de los ejercicios espirituales, que son para ordenar la vida a Dios sin ningún afecto desordenado. Y luego, a renglón seguido, nos da el principio y fundamento para que nos sirva de norma segura, con que distinguir lo ordenado de lo desordenado. Por eso dice meditarlo durante 2 o 3 días. Cada uno verá, quizás hace falta más tiempo, menos, pero la idea es que quede bien claro este principio y fundamento. Ese fundamento porque es la base de toda la vida espiritual, un fundamento
de una casa, un cimiento. Una casa sin cimiento, sin fundamento, se cae. La vida espiritual, sin estas verdades bien claras que nos va a expresar el santo, tampoco puede durar mucho tiempo y resistir a los embates de los enemigos de nuestra vida espiritual. El padre Hurtado, hablando del principio y fundamento, decía: las palabras principio y fundamento, al solo leerlas, dejan en el alma la impresión de una cosa seria y trascendental. En verdad es así, porque en ellas encontramos el principio de todas las verdades que han de iluminar nuestra inteligencia y el fundamento de todas las leyes morales de nuestra vida. Pondré ahora la piedra fundamental de los ejercicios, dice el santo, y la piedra fundamental de mi vida. Esta meditación me pondrá frente a frente con Dios, oiré sus primeras palabras, tocaré su obra, entraré en los ideales divinos. El texto del principio y fundamento podemos encontrarlo en el número 23 de los ejercicios. Nosotros vamos a dividirlo y meditarlos en 3 partes distintas. En esta primera parte vamos a meditar acerca del fin del hombre. Decía León XIII, alabando esta doctrina ignaciana: por sí misma, la famosa meditación de la finalidad del hombre basta para enderezar por completo la sociedad. Fuertes palabras y realmente iluminadoras. De hecho, toda persona que llega a una madurez en su vida se pregunta en algún momento a dónde va, de dónde viene, cuál es el motivo por el cual existe. Y San Ignacio, con estas breves palabras que vamos a meditar, responde todo esto. Breves palabras, pero que contienen tanta verdad que hace falta rumiarlo una y otra vez para encarnar esa verdad, para hacerla propia, para hacerla una con nosotros. San Ignacio no propone este título de los ejercicios propiamente como una meditación. Entonces nosotros vamos a transformarla dando aquellas cosas que ya expresamos cuando mostramos cómo es el método de oración que propone San Ignacio, los pasos que va ofreciendo el santo. Vamos entonces nosotros a encasillar esta meditación de acuerdo a esos parámetros que el mismo San Ignacio pone más adelante, los ejercicios, pero que nos ayudan nosotros a poder meditar con más fruto. El primer preámbulo es ponernos en presencia de Dios. Estemos donde estemos, Dios está en todas partes. Quizás no tenemos tiempo para poder ir a nuestra habitación o a un lugar tranquilo con ese Dios que ve en lo oculto, como dice Mateo 6, 18. Pero en cualquier lado Dios está, y en el silencio de nuestro interior, en el alma, podemos hablar con Él. Entonces, ponernos en presencia de Dios, ese Dios que me ama, ese Dios que quiere comunicarse conmigo. Muy importante esto. La meditación no es otra cosa que buscar el modo por el cual me tengo que conectar con Dios, hablar con Él como un amigo habla con otro. Segundo preámbulo, la oración preparatoria, el número 46 de los ejercicios. Pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Rectificar la intención. Voy a rezar para buscar a Dios. La oración no es algo que sea para buscarse a sí mismo. Gente que dice voy a misa porque lo siento, o no voy a misa porque no lo siento. Esa persona se está buscando a sí misma. Nosotros oramos para encontrar a Dios, y eso sin duda que nos consuela. Como decía Santa Teresa, no buscamos los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Composición de lugar. Se trata entonces de darle a nuestra imaginación alguna cosa que ayude a que no esté tan distraída, tan loca de la casa, como la ha llamado Santa Teresa. Podemos leer con fruto quizás el capítulo 1 del libro del Génesis, donde se relata la creación. Podemos ir leyendo el principio: creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios haya luz y hubo luz. Dijo Dios haya un firmamento. Dijo Dios acumúlense las aguas debajo del firmamento en un solo conjunto y déjense ver lo seco. Así uno puede ir imaginando la creación como va saliendo de las manos de Dios. Dijo Dios produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie.
Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años, etc. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Por último dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dios entonces hace toda la creación. Podemos imaginar finalmente cómo crea al hombre. Podemos traer a la imaginación esa pintura hermosísima de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, Dios Padre dándole el soplo, el aliento de vida a Adán por medio del contacto con su dedo figurado que hace ahí Miguel Ángel. Y ya pasando al texto, dice el santo: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Pocas palabras, pero profundísimas. ¿Para qué ha sido creado el hombre? Pero antes de para qué ha sido creado el hombre, lo que deja claro que el hombre es creado por Dios. Lo primero que hay que reconocer para que una persona sea religiosa, tenga capacidad de religarse, de unirse con Dios, es que Dios la creó. Ese Dios que lamentablemente hoy en día está dejado de lado. Se habla tanto de los derechos humanos y los derechos de Dios. ¿Quién es más olvidado que Dios hoy en día? Y Dios mantiene todo esto. No solamente lo creó, sino que lo mantiene en su ser. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo. Y San Ignacio Noten dice: es creado. No ha sido creado, porque el hombre continuamente está siendo creado, porque está manteniendo su ser Dios. Dios lo mantiene en el ser, al hombre y a todo lo demás, para el hombre. Notemos también, podemos ya de acá sacar conclusiones. ¿Por qué Dios me creó a mí? ¿Cuántos posibles hay en la mente de Dios? Infinitos. ¿Qué hice yo para ser creado? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Pura bondad de Dios, agradecer de estar acá, que nos dio el ser, de que nos mantiene en el ser. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Del hecho de que el hombre es creado y que Dios lo mantiene en el ser, se sigue una verdad de que Dios es su Señor, su dueño. Y esto puede sonar a la mente moderna, a muchos hombres y mujeres, como algo pasado de moda, como algo antiguo, que Dios es nuestro dueño. Pero que los tiempos hayan cambiado no significa que la verdad haya cambiado. La verdad es la verdad. Y uno tiene entonces que ir en muchas cosas en contra del tiempo en que vivimos, del mundo, para aceptar la verdad tal cual es. Dios es nuestro Señor, nuestro dueño. Voy a leer un texto hermosísimo de San Alberto Hurtado, hablando de esto, ¿no? Que Dios es Señor. Justamente platicando sobre los ejercicios espirituales, sobre el principio y fundamento. Dice el santo: Dios es mi Señor porque este campo que soy yo, Él lo posee, fondo y superficie. Más aún, Él lo ha hecho. Sin Él no existiría, todo viene de Él. Yo soy el Señor. Este derecho esencial de Dios está escrito en la contextura de mi ser y es incomunicable, y cualquier derecho que alguien pretenda ejercer sobre mí es apenas una delegación de su derecho. Toda sumisión justa se refiere a su soberanía, y todo señorío no es más que un intermediario entre Dios y yo. Yo soy el Señor.
Este derecho de Dios, además de ser esencial, incomunicable, es total. Sustraerle una fibra de mi corazón, un pensamiento de mi espíritu, un relámpago de mi inteligencia, un paso de mi cuerpo, sustraerle con conciencia la menor de mis acciones es un robo, una injusticia. Es además una tontería, una gran tontería. Perecerán los que se alejan de ti, dice el Salmo 72. Es un error, es un ensayo furioso condenado al fracaso. El que escapa a la providencia de gracia y de predilección caerá en la providencia de justicia y castigo. Derecho total que tiene Dios sobre nosotros. Qué raro que suena esto a nuestra mente moderna. Que todos lo debemos a Dios, que cada cosa tiene que ser para Él, que parece mucho. Como que nos está exigiendo algo que no se lo merece, que nos deje en libertad, que nos deje tranquilos. Qué distante está eso a todo lo que le debemos a Dios. No podríamos respirar ni siquiera una vez más si Él no nos permitiría hacerlo. Derecho esencial, incomunicable, total, eterno. Eterno es el derecho de Dios sobre nosotros. Los cielos y la tierra pasarán, el placer y la pena humana pasarán, las risas y las lágrimas pasarán, las artes y los libros y los museos también pasarán, como se ve que pasan. La fe y la esperanza pasarán, pero el dominio de Dios y sus consecuencias sobre mí, felices o desgraciadas, no pasarán. El amor eterno, que es la razón de ser del mundo y de los mundos, este amor eterno no será frustrado. Derecho esencial, incomunicable, total, eterno. Primero, el primero de los derechos es el derecho de Dios sobre mí. El derecho de mis padres, mis bienhechores, mi país, mis amigos, todos aquellos a quienes mi amor de naturaleza o de elección, carnal o espiritual, reconoce con razón o sin ella un cierto derecho sobre mi actividad, mi afecto, mi obligación, mi servicio. Todos esos derechos son precarios, condicionados, medidos, limitados, segundos. Yo les debo un poco o mucho, pero yo no me debo sino a Dios. Su derecho es el único incondicional. Él antes que nadie debe ser servido, ya que los dones de los demás para conmigo son los dones que me hacen de lo que Dios me da por ellos, de lo que Dios les da para mí. Dios antes que nada ni nadie. Yo soy el Señor. Pero Dios no solamente es Señor, sino, y esto como una revelación propia de Jesucristo, Dios es Padre. Sigue San Alberto, Padre es quien por amor comunica su naturaleza a un nuevo ser que es su Hijo. Dios me ha hecho participante de su naturaleza, y esto por un amor de predilección entre las infinitas criaturas posibles, por un amor eterno que no ha comenzado al darme la vida, sino que existía desde que Dios es Dios. Los padres del mundo son muy poca cosa en comparación de la paternidad divina. Prestan un pequeño concurso material, no crean a sus hijos, los reciben. El amor no se avanza al hijo, no nace antes de tenerlo, no es causa de sus perfecciones, sino que sigue a las cualidades de su hijo. El Padre Celestial, en cambio, nos conoce antes de crearnos, nos estima desde toda la eternidad. Y porque nos conoce y nos ama desde antes de que nosotros seamos, por eso nos crea. Con toda la verdad podemos decir que nos crea por amor. La palabra Padre respecto de Dios no es alegoría, es una realidad muy superior a la paternidad humana. ¿Lo hemos pensado? ¿Agotamos esta idea? ¿Descansamos en el pecho de nuestro Padre como un hijo a quien su Padre consuela, apoya, ayuda, ama? Un gran fruto del ejercicio espiritual sería terminar diciendo: he descubierto que Dios es mi Padre y me ama. Vamos a tocar en el ejercicio espiritual cosas que sensiblemente no son muy divertidas, como la muerte, como las verdades ultraterrenas, cielo, infierno, purgatorio, sobre el pecado. Pero todas estas cosas, como son verdad y como vienen dadas por Dios, aún en el caso de la misma condenación, Dios
lo pone como un castigo el pecado de los ángeles y al nuestro. Todas esas cosas entendidas bien bajo la lupa del Evangelio y de una sana espiritualidad, esas cosas nos ayudan a entender que Dios es Padre y nos ama. Gran dificultad hoy, y por eso muy necesario es meditar y remeditar en la verdad de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a la par de que las familias muchas veces no perduran, la figura paterna se borra, el padre ausente, ya que está, pero que no cumple su función. Eso trae consecuencias, como ha sido estudiado, muy graves en la persona por la relación con Dios como Padre. Cuesta mucho después hacer ese traspaso. Si Dios es mi Padre, pero el Padre de la tierra no es un Padre con todas las letras, qué difícil es entender entonces que Dios es mi Padre. Con la gracia, la meditación, la oración se puede llegar a esa idea de Padre que tenemos que tener de Dios, pero hace falta trabajarla, rezarla. Dios, además de ser mi Padre, es bien con mayúscula, es mi bien, ese es Dios. Y no solo eso, sino que es el único bien. Nadie es bueno sino solo Dios, como dijo Jesús al joven del Evangelio. Fuente de todo bien es Dios, bondad fontal. Todo lo que en la tierra nos parece agradable, deleitable, es algo que fluye, no tiene en sí mismo su origen, supone una fuente de la cual depende totalmente y a la cual nos orienta Dios. Dios solo es bueno con todas las letras. Por último, dice San Alberto Hurtado, Dios es término, es fin de todo, bondad final, toda actividad, todo deseo, toda esperanza que nos atrae, nos envía, nos remite a un bien ulterior no poseído, ya que real es nuestro movimiento y una causa irreal no puede explicar un movimiento real. Un sol imaginario no explica una marea real. Esto que nos atrae y nos mueve, este bien último, supremo hacia el cual tienden todas nuestras aspiraciones, es Dios, bondad final. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Conocidísima la frase de San Agustín. Aún el pecador que odia a Dios y que busca si pudiese destruirlo, ese pecador, aunque no lo sepa, está buscando a Dios, porque está buscando ser feliz y nuestra felicidad está en Él. Dios ha sido la primera palabra, será la última. A quien pierde todo lo humano, Dios le queda todavía, pero ¿qué puede quedarle a quien pierde a Dios? Perderlo es perecer. ¿Qué te puede satisfacer si no te satisface Dios? Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, decía con nostalgia San Agustín. Y San Bruno, y detrás de él los cartujos, se fueron a los montes impenetrables clamando sin cesar, oh bondad, oh bondad, oh bondad. Y esta contemplación tan simple llenaba sus almas de inmensa paz, serenidad, amor. Bien, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, como ya leímos en el Génesis. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y en esto exactamente se encuentra la dignidad del hombre. ¿Por qué hoy en día, a pesar de que se habla tanto de derechos humanos, por qué hoy en día se conculcan más esos derechos? ¿Por qué hoy en día está creciendo como nunca la pobreza en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué se da más importancia a una ballena o a un oso de no sé dónde o no sé qué animal que está en extinción que a un ser humano? ¿Por qué? Porque Dios ha sido sacado de la sociedad. Entonces, si Dios no existe, es imposible que yo le encuentre dignidad al ser humano, porque la dignidad propiamente del hombre viene de que es imagen y semejanza del Creador. Dice el concilio, muchas son las opiniones que el hombre ha dado y da sobre sí mismo, diversas e incluso contrarias, exaltándose a sí mismo como regla absoluta
o hundiéndose hasta la desesperación, de donde se sigue la duda y la ansiedad. De las cumbres al abismo. Así, por ejemplo, si nos fijamos que han dicho del hombre aquellos que consideramos los grandes pensadores, veremos que para Schopenhauer es el animal capaz de prometer y engañar. Para Hobbes el hombre es el lobo del hombre. Para Leibniz es un pequeño dios. Para Pascal es una caña pensante. Para Rousseau es un animal corrompido. Para Sartre es una pasión inútil. Para Heidegger es un ser para la muerte. Para Freud es un perverso polimorfo. Para Demócrito es un microcosmos. Para Protágoras es la medida de todas las cosas. Para Epícteto es una porción de Dios. Para Marx es un engranaje de la maquinaria del mundo. Para Claeys es el animal que dibuja y pinta. Para Cava es el único ser que usa lentes. Para Marco Aurelio es un alma que arrastra consigo un cadáver. Para Desmond Morris es un mono vestido. Para Séneca es animal limpio y elegante. Para Spengler es un animal de rapiña inventivo. Sin embargo, nada de eso es el hombre. El hombre, como dijo San Agustín, es un gran misterio, pero un misterio que se dilucida a la luz de Dios, como el capullo de la flor cerrado durante la noche se abre al sentir sobre sus pétalos el calor y la luz del sol. Por eso, porque se dilucida a la luz de Dios, es tan grande esta verdad que decía el padre Spink, uno de los más grandes exégetas de nuestra época, de los 90 sobre todo. Decía él, hay más verdades sobre el hombre en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología. Todo hombre es persona, es decir, es una sustancia particular, puesta por su misma esencia en la cumbre de la creación y que es capaz de pensar y de querer. Esta es la huella que Dios ha dejado en el hombre. Es capaz de la verdad y capaz del bien. Decir huella es quedarse corto. El hombre es con toda propiedad imagen de Dios. Decía la Gaudium et Spes, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?, dice el Salmo 8, o el Hijo del hombre para que te cuides de él. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles, al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos, todo fue puesto por ti debajo de sus pies. La grandeza del hombre consiste precisamente, digámoslo, en ser imagen de Dios. Y por ser esa grandeza tal, la fe se ocupa de él. Decía Juan Pablo II hermosamente, nuestra fe es profundamente antropológica. Por eso es tan difícil entender al hombre si uno no tiene fe. Y se pueden decir todas estas cosas tan graciosas que acabamos de escuchar acerca del hombre. También decía Juan Pablo II cómo la Iglesia se ocupa del hombre. El Concilio Vaticano II sigue siendo un testimonio privilegiado de esta actitud de la Iglesia que, experta en humanidad, se pone al servicio de cada hombre y de todo el mundo. El hombre es creado por Dios, es creado a su imagen y semejanza. El hombre es creado para Dios. ¿Quién nos hizo alguna vez esta pregunta? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? San Ignacio nos responde, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Uno podría pensar de que es un poco egoísta Dios, porque, claro, Dios nos crea, pero nos crea para Él, como un movimiento de amor propio. Quiere que lo busquemos a Él, quiere que vivamos para Él, que lo alabemos, que le demos reverencia. Pero nada más errado que pensar que Dios es egoísta. En primer lugar, hay que tener bien presente que Dios no crea por necesidad.
nosotros no le agregamos absolutamente nada a Dios por existir. Si nosotros pensamos que le agregamos algo a Dios, entonces ese Dios ya no es Dios. Hegel lo dice con palabras así muy difíciles de entender, pero en el fondo dice que, claro, el Dios con la creación del hombre se plenifica. En el fondo ese hombre pasa a ser parte de Dios. Dios no se planifica nada con la creación, porque si Dios se planificara con la creación, ese Dios entonces es un Dios necesitado, y un Dios necesitado no es Dios, es una criatura más. Será más perfecta que las demás, pero es una criatura más. Dios vive en su felicidad inmensamente inabarcable, y no necesita, ni necesitó, ni necesitará en el futuro, no tiene tiempo Dios, no necesita nada de lo que somos ni de tenemos, nada. Porque es sumamente perfecto, es perfectísimo. Tan perfecto es que no nos va a alcanzar toda la eternidad para poder contemplarlo en el cielo. Esperemos salvarnos todos, para esto estamos haciendo estos ejercicios. No nos va a alcanzar toda la eternidad para alegrarnos en su presencia y para conocer sus perfecciones. Por eso es filosóficamente y teológicamente imposible que Dios haya creado las cosas, sobre todo cosas racionales, el hombre, el ángel, con otro fin que no sea él mismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, antes de crear, nada existía fuera de él. ¿Cómo va a ponernos otro fin que no sea el mismo si nada había que existiese sino él mismo? Si hubiera otra cosa a la cual él pusiera como fin, estaría necesitando algo, como nosotros que buscamos hacer algo para alcanzar un fin que es distinto a nosotros mismos porque necesitamos de las cosas. Además, gracias sean dadas a Dios que nos puso un fin tan alto, tan perfecto. ¿Qué cosa más triste para nosotros sería enterarnos hipotéticamente de que nuestro fin no es Dios, sino una criatura, un ser pequeño, limitado, que comparado con Dios es casi nada, es nada? Dios nos crea para Él mismo. Hay que tener bien presente esto. Decía la Gaudium et Spes: bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solos los elementos terrenos. ¡Nunca! Podemos estar toda la vida llenándonos de cosas, de personas, de amores, de bienes, de gloria. Nunca vamos a estar satisfechos sino cuando nos demos cuenta que es Dios nuestro fin. Decía un seminarista, uno de los primeros de nuestro instituto, que murió en olor de santidad, Marcelo Morcela, en una carta que escribía a Carlos: la gente tiene sed de Dios y eso nunca dejará de ser así, porque así lo dispuso Dios. Él se ríe de los que pretenden hacerlo desaparecer. Y en otro lugar, el corazón del hombre está hecho para Dios. Si las cosas las orientamos a Dios, entonces sí nos darán verdadera satisfacción y alegría acá, porque nos acercan a Dios cada vez más. El cielo y el infierno empiezan en la tierra, en el interior del hombre. O tiene a Dios dentro o no lo tiene. Él también escribía: siento la necesidad de escribir y así desahogar esa sed de lo eterno. Por eso hay que unir a este es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y de ese modo salvar su alma, que todo eso se identifica con nuestra felicidad. Hacer lo que Dios quiere en este mundo y sobre todo salvar el alma, lo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tengo un alma sola, decía Don Bosco, si la pierdo, ¿de qué me servirá haber vivido? Pensemos la diferencia entre lo eterno y lo temporal. El padre Hurtado escribía: y yo, ante mí, la eternidad. Yo, un disparo en la eternidad. Después de mí, la eternidad. Mi existir, un suspiro entre dos eternidades.
Bueno, esa eternidad que nos espera por medio de una vida según la voluntad de Dios es nuestra felicidad. Por eso, cuando uno dice que tenemos que ser buenos, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que hacer su voluntad, cumplir los mandamientos, no estamos diciendo otra cosa que tenemos que ser felices. San Ireneo lo dice hermosísimamente. La gloria de Dios es que el hombre viva. Dios creó al mundo, dice el Concilio Vaticano I, para manifestar su perfección por los bienes que distribuye entre las criaturas. Él nos da sus bienes, se alegra de darnos sus bienes. Porque no es indiferente para Dios si nosotros nos salvamos o no nos salvamos, si somos felices o no. Dios nos ama. Es cierto que en su perfección, como decíamos recién, nosotros no podemos quitarle esa gloria intrínseca que tiene. Pero hay una gloria extrínseca que es realísima. Y que tenemos que darle a Dios y a Dios se la merece. Y como dice la Escritura, esa gloria Él no se la da a nadie. Y dándole esa gloria seremos felices. Y Él se alegrará con nosotros. Porque Dios está pendiente de nosotros. Si esto podría estar en duda antes de la encarnación, no puede estarlo. Jesucristo, Dios hecho hombre. Dios se hace hombre y muere en la cruz por nosotros. Hasta ese punto Dios está pendiente de nuestro bien, de nuestra salvación. Dios quiso tener un corazón humano para alegrarse y sobre todo para sufrir por nosotros. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué nombrar a Jesucristo ya de entrada si el ejercicio espiritual no empieza hablando de Cristo? Pero sí, como un estudio hecho por un padre jesuita, el holograma, esa Jesus Homine Salvatur, IHS, ¿sí? Jesucristo Salvador de los hombres, San Ignacio lo pone ahí de entrada. Cristo tiene que estar presente de entrada en los ejercicios. Y pone la oración el Anima Christi, alma de Cristo santifica. Incluso un estudio hecho dice que quizás tanto amor tenía el nombre de Jesucristo San Ignacio, que son las tres letras. Esas tres letras son las primeras tres letras de la palabra Jesucristo, Jesucristo en griego. Y Cristo presente de entrada. Porque Él es el que nos muestra el fin de nuestra vida, el único que ha visto al Padre. Él es Dios mismo. Y como decía la Gaudium et Spes, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Por eso meditemos, rumiemos, mastiquemos estas verdades, comprendamos que estamos en este mundo para buscar a Dios, que esa es nuestra felicidad, que esa es la gloria que Él quiere para Él mismo, que coincide con nuestro bien. Y de esa manera viviremos bien y salvaremos nuestra alma. Hay un dicho que dice, más vale pobre y sano que rico y enfermo. Y uno podría, con esto que estamos meditando, decir, más vale rico y sano, por supuesto tomando la riqueza como que no sea un obstáculo para llegar a la santidad. Estamos bien de las riquezas, siempre tiene su peligro, pero más vale rico y sano que pobre y enfermo. ¿Por qué? Porque si uno busca a Dios en la vida, sí, con algún sacrificio que hay que hacer para cumplir los mandamientos y demás, va a ser feliz en esta vida. Si no, preguntémosle a los santos. Y después para siempre en la eternidad. Pero si uno no busca a Dios en la vida y se pierde con esas migajas de bien y de verdad y de hermosura que son las criaturas, no solamente no es feliz en esta vida, sino que se condena eternamente. Nos conceda nuestra Madre Santísima la gracia de empezar este ejercicio ya poniendo las bases firmes, las verdades bien ancladas de dónde venimos, a dónde vamos,
cómo ser verdaderamente felices, cómo dar verdaderamente gloria a Dios nuestro Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.